Shalom, Ahim, Ubrahot. Damos gracias al Eterno que una vez más podemos compartir con ustedes estas breves enseñanzas, estos breves comentarios de nuestra Sagrada Torá, de las enseñanzas de nuestro amado y bendito Mashiach Yahoshua y de todas las instrucciones que Él nos ha dejado a todos los que por gracia de nuestro santo Adón, nuestro santo Padre, tenemos el privilegio de poder ser considerados hijos de Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Quisiera en esta oportunidad hacer un comentario sobre uno más de las enseñanzas del rabino Shaul, conocido en el cristianismo como el apóstol Pablo. Y quisiera en esta ocasión hacer un breve comentario sobre la carta a los Gálatas, ya que la carta a los Gálatas, como la carta a los romanos, son enseñanzas del rabino Shaul de Pablo que no son fáciles de entender. Y lamentablemente el cristianismo no puede interpretar bien las enseñanzas de Pablo en estas cartas porque son de un contenido judaico profundo. No solo eso, sino que además de eso, recordemos que el rabino Shaul estaba estudiando para ser un rabino ortodoxo, tradicional. De manera que él, como hemos dicho en otras oportunidades, usa todas las reglas exegéticas rabínicas para interpretar las escrituras. Pero en esta ocasión nos hemos dado cuenta durante todos los años que tenemos en el caminar ya en la fe, tanto cuando caminamos en el cristianismo como ahora en el mesianismo de Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre, que estas dos cartas son difíciles de entender. Y no se pueden entender porque se miran bajo el lente greco-romano, cristiano. Por eso es que hay estas aparentes contradicciones entre estas cartas. Por un lado, el apóstol dice que la ley es buena y por otro lado, aparentemente está diciendo todo lo contrario. De manera que, vista desde el punto de vista cristiano y con los lentes, como decíamos, greco-romanos, no es fácil, no es posible tener una buena interpretación de estas dos cartas, la carta a los romanos y a los gálatas. Es así entonces como quisiera comenzar mi comentario leyendo la carta a los Gálatas, como decíamos, en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 6 en adelante, diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Mashiach, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Mas si aún nosotros, o un malaj del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí,
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a dejar hasta aquí esta lectura. Vamos a ir por partes desarrollando este tema. Primeramente, el rabino Shaul dice un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, que están enseñando cosas que no corresponden dentro de la doctrina enseñada por nuestro maestro Rabenu Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre. De manera entonces que ya el apóstol nos está alertando en que hay algo que se está infiltrando dentro del mesianismo de Yeshua, que no corresponde, que de ninguna manera ha sido enseñado por nuestro Rabbi Hakadosh, y que hay que tener cuidado con todo esto. Él mismo después nos dirá en esta misma carta que un poco de levadura leuda toda la masa. De manera que él comienza a alertarnos referente a enseñanzas extrañas que están entrando, como decíamos, en la doctrina enseñada por nuestro Mashiach Yahushua. Y él dice en el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y la asolaba. Cabe una pregunta. El rabino Shaul, el apóstol, nos está diciendo que él perseguía a la iglesia de Elohim. ¿A qué iglesia se está refiriendo? ¿Sería a la iglesia cristiana como se ha enseñado? ¿Sería que en ese tiempo ya existía el cristianismo? Sabemos perfectamente que no. Sabemos que a esta altura, en los momentos en que están ocurriendo estos hechos, en que Pablo aún no tiene el encuentro con el Mashiach Yeshua, él es un judío ortodoxo tradicionalista que tiene sobre sí toda la enseñanza rabínica y que él cree que lo que está haciendo al perseguir a los creyentes en Yeshua está haciendo lo correcto y es lo que corresponde. Y es así entonces como en el capítulo 8, en el verso 1 del libro de los Hechos, se nos enseña lo que ocurría en ese momento, cómo el apóstol, él autorizaba, él perseguía, maltrataba a los creyentes en Yeshua, pero dice a la iglesia. De manera que entonces ya hemos dejado claro que esta no es la iglesia cristiana. Esta no es la iglesia de Orígenes. Esta no es la iglesia de Eusebio, etcétera, etcétera, ni cosa por el estilo. Porque todavía ni sombra de cristianismo a estas alturas. Y yo creo que ya es bueno, que ya es tiempo de poder tomar todo lo que tenemos a mano como material de estudio para poder investigar, para poder inquirir, para pedir al Ruach HaKodesh
que nos ayude, que si estamos equivocados, nos ayude, nos enseñe, nos revele y nos lleve al camino correcto. Creo que material hay bastante. Debemos usar las herramientas que en este tiempo están a nuestra disposición y pedirle, como digo, al Ruach HaKodesh que nos ayude. Y si es posible, la guía de alguien que tenga mucho más experiencia que nosotros, para poder recibir esas enseñanzas que el Santo bendito hoy día está revelando a su pueblo y que está formando toda esta restauración del reino. Entonces, amado hermano, está claro que en estos momentos de la historia no existe, no hay sombra ni indicio alguno de cristianismo. El cristianismo, amado hermano, aparece el 350 después del Mashiach, cuando el emperador Constantino, él, según nos hizo creer, que se había convertido al cristianismo, y entra él, y él introduce enseñanzas propias de él, paganismo y todo este tipo de cosas, ya sobre ese mesianismo que ya venía debilitado por causa de persecuciones y cosas atroces que ocurrieron a nuestros hermanos en ese tiempo. Entonces, fíjese en esto. No es entonces a la iglesia cristiana, porque en el mundo de Pablo en realidad se dividía en dos tipos de personas: judíos y gentiles. Y no había más. Judíos y gentiles. Los judíos, con las promesas, los pactos, la Torá, la promulgación de la ley, como ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿no es cierto? Y con la bendición de que el Mesías venía de ellos mismos. Y los gentiles, sin pacto, sin promesa, fuera de toda esperanza. Pero Baruch Hashem, que el Santo bendito no se había olvidado de las naciones gentiles. De manera que entonces esto ya debemos de ir aclarando, debemos de ir dejando claro ya, debemos de tiempo de decir las cosas como son. Así como se están dando las cosas, ya nada nos debe sorprender, ya nada, ninguna cosa nos debe dejar con la boca abierta, creyendo de que estas son blasfemias o cosas por el estilo. Porque creo que si hablamos de blasfemia, en realidad tendríamos mucho tiempo para hablar de ello, que no es el tema en estos momentos. Fíjese usted que en el libro de los Hechos nos encontramos con expresiones como en la sinagoga de los judíos. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, entraron juntos a la sinagoga de los judíos, de donde había una sinagoga de los judíos. Pareciese que estas enseñanzas avalarían un tanto el hecho de creer que en realidad ya el cristianismo partió con Pablo, con Yeshua y sus talmidín, como se ha enseñado erróneamente. Y cómo, por un lado, el judaísmo se ha aprovechado de esta situación y por otro lado, lamentablemente, el cristianismo ha levantado la bandera para decir que ellos son los que tienen la verdad. Ni lo uno ni lo otro. Así que vaya usted meditando en qué lugar se encuentra entonces el judaísmo mesiánico, el judaísmo de Yeshua. Y es así entonces, como decíamos, que todo esto pareciese avalar estas enseñanzas que han salido del infierno para traer maldición, para traer desconocimiento y cuánta otra cosa más a un pueblo que con sencillez, con sinceridad, han buscado
el camino de la esperanza, de la salvación, en el único Elohim verdadero, pero creyendo que las cosas son de otra manera. Yo quisiese ir al verso 14, de donde mismo estamos comentando, y dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de mis padres. ¿Cuáles son las tradiciones que el rabino Shaul nos está hablando acá? Estas son las tradiciones de las cuales Yeshua nos habló en repetidas oportunidades. Estas fueron las tradiciones de hombre que Yeshua rechazó del judaísmo. Usted lo puede hallar en Mateo 15, del verso 1 al 3. Yeshua nos habla un poco de estas tradiciones. ¿Y qué eran en realidad? ¿Y qué son? Porque hasta el día de hoy todavía están en pie y con una fuerza tremenda. Estas tradiciones, estas enseñanzas de hombre, esto fue conocido en el tiempo antiguo como el cerco de la Torá escrita, la Torá de Moshe. Esos mandamientos sobre mandamientos que levantaron los hombres para impedir quebrantar la Torá. Pero estos mandamientos con el tiempo pasaron a formar lo que hoy día se llama la Torá oral. Y esta Torá oral, que se compone de Mishnah, Gemara, Talmud y otros escritos rabínicos, esto es lo que hizo pesado el judaísmo de esa época y lo sigue haciendo hasta este momento. Esto es lo que Yeshua criticó. Esto es lo que Yeshua dijo que no correspondía. Él fue claro y enfático en esto, en decir que esto era mandamientos de hombre enseñados como mandamientos de Elohim. De manera que en eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. De manera que en esto nosotros debemos de pedir al Eterno, a través de su Ruach, que nos enseñe, nos revele qué es lo que corresponde y qué no corresponde de todo esto. Una cosa debemos de dejar en claro, de que la Torá de Moshe, la Torá escrita, la Torá dada en el Sinaí, esa Torá está vigente y estará vigente por siempre. De eso no hay lugar a duda. Eso no se discute en el libro de los Hechos, ni en las cartas de Pablo, ni en las enseñanzas de Yeshua, nuestro amado Mashiach. Él fue bien claro en enseñar, en decir que él no había venido a abrogar la ley ni a los profetas y que todo se cumpliría. Pero se han sacado enseñanzas de hombre en que Yeshua cumplió la ley por nosotros. Que Yeshua crucificó la ley en el madero. Que Yeshua nos libró de la maldición de la ley. Enseñanzas de Pablo, enseñanzas del rabino Shaul, por supuesto considerada, tomada absolutamente fuera de todo contexto escritural judío. Es así entonces como el rabino Shaul vamos a ver cómo él pelea en contra de estas enseñanzas. ¿Cómo nos está diciendo aquí? Que él era celoso por las tradiciones de sus padres y que él en el judaísmo aventajaba a muchos de los de su nación. Por esas razones que Pablo en ese tiempo, las autoridades le dieron a él poder, carta y todo esto y todo lo que nos enseña la escritura referente para perseguir, para maltratar, encarcelar a los creyentes que tenían la fe puesta en esta doctrina llamada los del camino. Sea bendito el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua. Es así entonces como decíamos, que
El rabino Shaul está diciendo que él era celoso, pero ¿por qué cosa? Por la tradición de sus padres. Esto es Torah oral. Esta no es la Torah escrita. Y este es el problema del judaísmo. Tiene más fuerza la Torah oral que la Torah de Moshe. Y esto hay que decirlo abiertamente. Así como dicen que nosotros estamos equivocados, ¿por qué no poder decir nosotros que también ellos están equivocados? Con todo el respeto que nos merecen. Yo creo que con un poquito de voluntad se puede conversar, se puede dialogar. Y esto es parte de los hombres cultos, de los hombres que entienden lo que es el respeto. Y no llegamos a puntos en que todo se convierte en un asunto intolerante. Permita el Eterno que algún día podamos sentarnos a conversar. Baruch Hashem por ello. Así entonces, como decíamos, el rabino Shaul nos está diciendo una vez más que él era celoso de la tradición de los padres. Ahora bien, cabe recordar aquí también la formación del rabino Shaul. Él nos dice que estudió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel, como todos sabemos, un gran rabino, una gran escuela, una muy buena enseñanza, de manera que insistimos en esto, y esto usted debe considerarlo, la formación de Pablo, hasta el momento en que va a tener el encuentro con nuestro santo y bendito Mashiach. Y llega el momento entonces de este encuentro, y Yeshua le sale al camino, le sale al encuentro, y es aquí entonces cuando toda la visión, toda la cosmovisión que Pablo tenía del judaísmo de la época se viene abajo. Y ponga atención en esto. La Escritura nos dice que Pablo quedó ciego, que hubo que orar por él, y el Eterno quitó la ceguera, escamas cayeron de sus ojos. Ese es en el sentido Peshat, sentido Remes. Hasta aquí Pablo estaba ciego, pero ciego espiritualmente. No podía ver más allá. La tradición de los hombres no lo dejaban ver más allá. Pero cuando Yeshua le sale al encuentro y le revela quién es él, y le enseña la Torah como corresponde, porque a eso también vino Yeshua, a que el judaísmo pudiese servir para los propósitos dados por el Eterno, y que la Torah no perdiese su vigencia, y le enseña y le revela todo esto al rabino Shaul, al apóstol Pablo. Entonces ahora Pablo ve claramente, recobra la vista. ¿Qué le parece? Esto es en sentido Remes, sea bendito el Eterno. Y es así entonces como él es sanado de su ceguera. Pero fíjese esto ahora. Ahora es así cuando él entiende que hay cosas que no corresponden, que hay cosas que solo han sido puestas e impuestas por el hombre, y todo esto ha venido a ser una carga. Quiero llevarle a una escritura que nos enseña algo referente a lo que estamos hablando, de cómo era Pablo y ahora de qué forma él ve las cosas en estos momentos. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 20, dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Pero a qué ley? ¿A qué ley se está refiriendo el rabino Shaul? ¿Será que se está refiriendo a la ley de Moshe? De ninguna manera.
ya dejamos claro que eso es indiscutible. Entonces se está refiriendo a la ley oral, a la Torá oral. Dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. Y dice ahí, no estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley del Mashiach, sino bajo la enseñanza, bajo la Torá del Mashiach Yeshua. Es por eso que Pablo tiene una visión diferente ahora del judaísmo. Pero Pablo no ha apostatado del judaísmo. Él no ha dejado de ser judío. Él sigue siendo un buen judío, celoso por la Torá de Moshe, celoso ahora por la tradición que está acorde a la Torá de Moshe, dejando de un lado los rudimentos, las enseñanzas que nada tienen que ver con el judaísmo que enseñó nuestro Rabbi Hakadosh Yeshua HaMashiach. Es así entonces, amados hermanos, como es que estas malas interpretaciones han hecho de Pablo para un sector un traidor de la nación, un judío apóstata, y para otro sector un campeón, uno que nos libró de la ley, porque la ley es una maldición. Todo esto no es otra cosa más que malas interpretaciones de las Escrituras. Yo quisiera que dejemos algo claro. Usted lo puede ver ya terminando el libro de los Hechos, capítulo 28, las últimas palabras del rabino Shaul. Nada he hecho en contra de la ley, ni las costumbres, ni cosa alguna de mi nación. ¿Cómo entender entonces las enseñanzas que han hecho del apóstol? Como decíamos, un hombre que inventó una nueva religión, un hombre que cambió el Shabbat por el domingo y cuántas otras enseñanzas. Un San Pablo. En las Escrituras no hay ni un san, porque el único santo es el Eterno. Bendito sea su nombre. A propósito de santo, fíjese usted que Pablo, enseñando referente a la persecución de la Cajal de Yeshua, dando él su testimonio, él nos dice que él perseguía a los creyentes y dice que él perseguía a los santos. Y el término santo, mi amado hermano, es dado a la Cajal de Yeshua, a los judíos creyentes en Yeshua, al pueblo de Israel. A él se les ha dado esta palabra de ser llamados los Kadoshim, los apartados, porque para eso nos ha llamado el Santo Bendito. De manera que aquí usted tiene otra prueba más de que hasta aquí, con todo el amor y con todo el respeto que usted me merece, aquí el cristianismo aún no existe, no aparece. Quisiera que fuéramos ahora a Gálatas 2, verso 14, porque aquí ya vamos a ir un poco desvelando un tanto el misterio. Y nos dice la Escritura, en referente a cómo Pablo reprende a Pedro por una actitud que no correspondía. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y este es el punto. Judaizar. Este es el punto.
hace algunos años atrás, hará cosa por lo menos 6, quizás 8 años atrás, tuve la oportunidad de leer un libro que me pasaron en aquella época para que yo hiciese un comentario de él. Ese libro, si mal no recuerdo, se llamaba Los Gálatas del tercer milenio, pero este libro no tiene nada que ver con la enseñanza para mí, y que merece mi respeto, de un buen siervo mesiánico que escribió un libro con este título, sino que era de un punto de vista cristiano evangélico. Y el escritor ahí, me recuerdo perfectamente el nombre, pero no viene al caso. Él cuenta que él estuvo 3 meses en Israel visitando a su hija que vivía allá. Y él hace un comentario sobre el mesianismo que estaba surgiendo, que estaba apareciendo en esa época. Y él hace una comparación con los Gálatas de las Escrituras. Y él al final dice que este movimiento no son otra cosa más que judaizantes, porque ya nosotros nada tenemos que ver, dice, con la ley, porque Pablo enseñó referente a la ley. Pero Pablo, como dijimos en un comienzo, enseñó que la ley era buena por un lado, y aparentemente por otro lado que no lo era así. Aparentemente. Bueno, déjeme decirle que esta persona creyó que por estar 3 meses en Israel, él ya conocía el judaísmo al revés y al derecho, cosa que es un error. Cosa que es un error. De manera que, visto desde ese punto de vista, como decíamos, con las gafas, los lentes greco-romanos, llegamos a estas conclusiones erróneas y fuera de contexto escritural. Es aquí entonces como el rabino Shaul increpa a sus javerín, sus compañeros de milicias de fe, en este caso a Pedro, diciéndole que por qué él está judaizando. Y como decía, este es el tema, judaizar. El asunto es que se nos acusa de ser judaizantes. Se acusa al rabino Shaul de ser judaizante. Se acusa de tantas cosas que no están acorde a las Escrituras. El asunto es que el judaísmo enseña que para poder hacer una conversión o la conversión, un gentil, al judaísmo, entre otras cosas, tiene que circuncidarse en su carne. Se tiene que circuncidar. Y este es el problema que existe aquí, en esta congregación, y que Pablo está trayendo la respuesta al punto en cuestión. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Estad pues firme en la libertad con que Mashiach nos hizo libre, y no estoy otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto es necesario explicarlo de todas maneras. Punto número 1. Algunas Biblias dicen ahí la libertad cristiana. Dice, estad pues firme en la libertad
con que Mashiach nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es ese yugo de esclavitud? ¿Es el pecado? Sentido pecha, sí. Pero recuerde que aquí quien está hablando es un judío. Un judío que está enseñando judaísmo. El judaísmo de Yeshua, su rabino, nuestro rabino, bendito sea su nombre. De manera que este yugo de esclavitud tiene que entenderse en el contexto judío, en el contexto hebreo. Y déjeme decirle en qué consiste el yugo de esclavitud. En Mateo 11, 29, 30, Yeshua nos enseña qué es este yugo. Él hace un llamado: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice él. Pero aquí nos dice él: llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo? Ya lo hemos explicado en otras oportunidades. El yugo era la enseñanza rabínica, la enseñanza de los maestros. El yugo era lo que cada rabino le enseñaba a sus discípulos conforme la Torá y la tradición. Yeshua dice: porque mi yugo es fácil, porque mi enseñanza de la Torá es fácil y es ligera mi carga. De manera que el yugo, en esto que Pablo nos está hablando, es esto que estamos comentando. Esto que es llamado Torá oral, tradición de los ancianos, tradición de los padres, de los sabios y de cuánta otra cosa más se enseña. Que en muchas oportunidades es contraria a la Torá de Moshe. Es contraria a la Torá dada por el Eterno. Por esas razones, Yeshua, nuestro Mashiach amado, dijo que eso eran enseñanzas de hombre que no tienen ni una autoridad ni validez frente a las enseñanzas que nuestro santo Adón entregó a Moshe Rabenu en el Sinaí y al pueblo. Este es el yugo de la esclavitud, hablando en términos judíos. De esto nos vino a librar Yeshua. De esto Pablo está preocupado de librar también a todos los que le oyen y a todos los que llegan a sus enseñanzas. De esto Pablo nos ha dejado escrito aquí en las Sagradas Escrituras, para que usted y yo podamos aprender de esto. ¿De qué se trata? ¿Qué significa todo esto? Sin embargo, se le ha dado la interpretación que el yugo es la Torá de Moshe en el cristianismo. Eso no es así, amado hermano. Eso no es así. Estamos hablando de esta otra Torá oral, de la tradición de los hombres, de los ancianos, de los sabios, que nada tiene que ver con la Torá de Moshe. Pero déjeme aclarar una cosa, que todo esto debe ser revisado, porque tampoco es tomar la Torá oral completa y decir que no sirve, porque también hay cosas muy buenas ahí, como también hay otras cosas que no están acorde a la Torá de Moshe Rabenu. Es así entonces como Pablo aquí nos está diciendo que debemos de estar firmes en esa libertad. ¿Cuál libertad? Y esa libertad es que Yeshua sacó este yugo pesado, este yugo que impedía el poder cumplir la Torá con alegría, con gozo en el corazón, que se había convertido en una carga, tristemente. Y después dice, y yo digo que a todo aquel que se circuncida, Pablo nunca estuvo en contra de la circuncisión. Por algo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Sino que la enseñanza va un poco más allá. Como le decía, porque se enseña que para hacer una conversión, un gentil,
al judaísmo, tiene obligadamente que circuncidarse, y no solo eso, sino guardar toda la Torá, como dice Pablo, que aquí se debe entender Torá escrita y Torá oral. No está en discusión si la Torá de Moshe se debe cumplir o no. Eso no está en discusión. Eso está claro. Eso está más que claro en las Escrituras, y más que claro lo dejó enseñado nuestro rabino Yeshua HaMashiach, que esto está vigente. Aquí se debe entender que Pablo está diciendo que hay que guardar la tradición y todo lo que dice la Torá oral. Y esto es lo que hace pesada la Torá. Y esto sí es judaizar. Esto es judaizar. Tristemente, muchos en el judaísmo mesiánico han caído en este error, que para ser aceptados por el judaísmo tradicional han aceptado todo lo que el rabinismo le ha dicho que tienen que hacer. Esto incluye vestimenta, su halajá, su doctrina, al punto de que muchos ahora dicen que Yeshua es un hombre común, y otros tristemente le han negado como el Mashiach prometido, la esperanza de Israel y de todos los términos de la tierra. Déjeme hacer este comentario. Algunos dicen que el milagro de la virginidad referente a Miriam fue que el Eterno tomó el espermio de Joseph y lo puso en la matriz de Miriam. Esto dicen algunos. No hubo contacto íntimo. Pero el milagro fue que el Eterno tomó el espermio de Joseph y lo puso en la matriz de Miriam. Otros simplemente dicen que ellos tuvieron intimidad y que de haber sido así no había nada de malo en ellos, pues eran casados, era un matrimonio. Pero se les olvida algo sumamente importante a los que piensan de esta manera. Cuando uno llega al conocimiento de estas cosas, usted se puede dar cuenta por qué algunos piensan de esta forma. Porque han sido influenciados a tal punto por el judaísmo tradicional que se han creído todas estas enseñanzas de parte de ellos. Tristemente, conozco a muchos en esta situación. Pero yo le decía que se les olvida algo sumamente importante, y es que de haber sido así, Yeshua no hubiese calificado para ser el Mashiach, porque como hombre común, él había traído la mancha, la inclinación al mal. Por lo tanto, no podía calificar, porque el cordero de Pesaj debía ser sin mancha, sin tacha. No podía tener algo que le impidiese poder cumplir con lo establecido en las Escrituras para poder ser sacrificado como el cordero de Pesaj. Quiero que esto lo escuche bien. De haber sido así, Yeshua no pudiese calificar para ser el Mashiach. Por eso está la enseñanza entonces ahora sobre el primer y el postrer Adán, enseñado justamente por el rabino Shaul. Porque así entonces como fue creado el primer Adán, que no tuvo nada que ver con la inclinación al mal, así también lo fue Yeshua.
Porque el mismo judaísmo enseña que este Adán que viene, que estamos esperando nosotros y que sabemos quién es él, pero este que espera el judaísmo dice que este es el Adán que en realidad tendrá el Selem y el Demut de el Eterno, porque él no ha cometido pecado. Este es nuestro Adán. Este es nuestro Mashiach. Este es el Rey de Israel. Y esta es la esperanza de todos los términos de la tierra. De manera que este pequeño detalle no habría permitido que Yeshua pudiese calificar para ser el Mashiach. El Cordero tenía que ser sin defecto, sin tacha. Recuerde esto, sin defecto. Pero ¿cómo es en el caso de Yeshua? Usted se preguntará, ¿por qué el adversario? ¿Por qué el Satán le tentó? Humildemente quiero decirle que él lo hizo porque así como hizo caer al primer Adán, también él guardaba la esperanza de hacer caer a este postrer Adán, cosa que no pudo hacer. Sencillamente eso. De manera que el decir muchas veces las cosas por su nombre nos trae algún tipo de problema. Y es por eso que, volviendo a capítulo 1 de los Gálatas, donde Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues así todavía agradase a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Está claro que cuando el Santo Bendito pone de sus ruas de valentía en los siervos, en sus siervos, en los siervos del Eterno, estos siervos no van a tener fama, gloria, ni van a ser aplaudidos. Más bien van a ser odiados por todos. Porque a nadie le gusta que le digan, le hablen de sus errores. Pero para ser un buen siervo del Eterno, hay que tener el pensamiento del rabino Shaul. ¿Busco el favor de los hombres o agradar al Eterno? Que el Eterno nos ayude, nos dé de su fuerza. Que el Eterno ponga de su espíritu de valentía para hablar las cosas a cara limpia y decir lo que la Escritura nos enseña, lo que la Escritura está diciendo. Sin levadura, sin cosa extraña, para que la masa no fermente y poder dar a comer un pan sano al pueblo que tiene hambre. Y quiero terminar con lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 15, primeramente en el verso 5. Mire, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Aquí usted se puede dar cuenta una vez más, es el problema de la carta a los Gálatas. Aquellos que vinieron y le enseñaron a esta congregación que había creído en Yeshua solo por la fe y la gracia, que para poder ser judío había que circuncidarse. Por esa razón el rabino Shaul le dice, si os circuncidáis de nada aprovecha el Mashiach. Porque déjeme decirle que en Yeshua HaMashiach, todo aquel que le reconoce, le acepta como Señor y Salvador, automáticamente Él es hebreo por cultura, israelita por nacionalidad y judío por ser un adorador. Por ser un adorador.
De manera que no necesitamos ni un rudimento para poder llegar a ser considerados como tales. A mí poco me interesa. Poco me interesa si me reconocen como tal. Lo que a mí me interesa es lo que el Santo bendito piensa de mí. A Él sea toda honra y gloria. Pasamos entonces ahora al verso 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim. Porque recuerde que el concilio aquí de Jerusalén, el punto en cuestión es, ¿qué hacemos con los gentiles que vienen llegando al mesianismo y no con los judíos? Abra los ojos y pídale al Santo bendito que le ayude para que, como decía el salmista, pueda ver las maravillas de la Torá del Eterno. El punto en cuestión aquí es, ¿qué hacemos nosotros los judíos con los gentiles que vienen llegando a la fe? Y no es al revés. Y no es que hacemos los cristianos con los judíos que vienen llegando. Porque este ha sido el error del cristianismo. Tratar de convertir al judío al cristianismo. Un error tremendo. ¿Usted cree que un judío que cree en un solo Elohim, que tiene toda esta enseñanza, se va a convertir a un Dios que cambió el Shabbat por el domingo, que dijo que la ley de Moshe ya no está vigente, y cuántas cosas más? Abra los ojos, amado hermano. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. No cada domingo, sino cada Shabbat. Que el Eterno nos ayude, tenga misericordia de nosotros y que a través de su Ruach le permita abrir los ojos para ver las maravillas de su ley. Shalom.